Mateo 7, versículo 1 al 23. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso por el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen las uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo de frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Buen día, hermano. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes, de poder abrir su palabra, el poder leer, explicar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, pero teniendo una fidelidad al texto original. Y el día de hoy les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 2. Seguimos con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y a medida que vamos avanzando en esta hermosa carta, nos damos cuenta de la realidad del hombre, es decir, el pecado universal. Hemos visto la certeza, hermanos, de que habrá un juicio, un justo juicio, en el cual Dios juzgará a cada persona según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo de parte de Dios a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que con su injusticia la detienen. El apóstol Pablo sigue dirigiéndose al hombre pecador y expone su idea de una forma valiente. Ahora vamos al último párrafo del capítulo 2 de Romanos, que va desde los versículos 17 al 29. Y aquí el apóstol Pablo hace una acusación directa a los que son religiosos, no a los ateos,
no a los que odian a Dios, no a los que pueden tener quizás una mente reprobada, ir en contra del diseño de Dios, sino que centra ahora su mensaje en aquellos que dicen creer en Dios, pero basan su creencia en costumbres, en vivir de una forma religiosa. Escuche con atención algunas de las frases que dicen las personas religiosas. Todas las religiones llevan a Dios. Otros, cuando se empieza a darles el evangelio, inmediatamente hacen un alto o nos ponen un alto y dice: respeta mis creencias, así como yo voy a respetar las tuyas. Otros dicen: yo creo lo que me enseñaron mis padres y mis abuelos, todas las tradiciones y costumbres tengo que llevarlo de una manera idéntica a como lo aprendieron mis antepasados. Otros dicen: todos adoramos al mismo Dios, no importa la religión que tengas. Otras personas dicen: no importa cómo eres, Dios mira tu corazón. La vida se trata de hacer el bien y Dios estará contento contigo. El tema del día de hoy lo he titulado: lo religioso deshonra a Dios. Lo religioso deshonra a Dios. La palabra religión en el original griego aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra deisidaimonia. La palabra griega deisidaimonia, que significa supersticioso. Es decir, un sistema de creencias y costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la deidad o algo sagrado. Y una persona religiosa es una persona que profesa una religión practicando los preceptos. Y la palabra deshonra significa afrenta, un insulto de una manera que ofende gravemente a alguien y atenta contra su dignidad. Y el día de hoy vamos a ver cómo lo religioso, cómo lo ritual, cómo lo supersticioso, aunque pueda haber en la iglesia cristiana, deshonra a Dios. Y el día de hoy el apóstol Pablo nos mostrará las actitudes que pueden tener una persona que dice tener una creencia, una religión, pero con sus hechos, con su forma de vivir, deshonra a Dios. Y esta palabra deshonra, lo contrario es honra. Y para entender mucho mejor esta palabra, el honrar, en Efesios 6, 2, 3 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Es decir, hay una recompensa en aquellos hijos que honran a sus padres. Pero hay también una paga por desobedecer este mandamiento. Cuando honramos a Dios, hermanos, expresamos nuestro amor hacia Él. Alabamos su nombre, le exaltamos porque Él ha hecho la obra en nuestras vidas. Él nos ha levantado del polvo, Él nos ha hecho libres por medio de la muerte de su Hijo Cristo Jesús. En el Salmo 50:15 dice: el Señor invócame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás. ¿Cómo no honrar a nuestro Dios si Él nos ha salvado? Nos sacó de la esclavitud del pecado, de la misma manera que Él libertó a su pueblo que estaba en Egipto con brazo fuerte. Él también lo ha hecho y ha enviado un libertador, y su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios. En este párrafo de los versículos 17 al 29, el apóstol Pablo habla también de los judíos y les dice que eran culpables a pesar de la profesión que llevaban, que realmente, hermanos, era una profesión falsa, porque ellos confiaban en sí mismos, cayendo en un legalismo. Y nos va a mostrar 10 distintivos que contribuyeron a ese orgullo del pueblo judío. Y por último nos mostrará que los gentiles obedientes son los que van a juzgar a estos judíos desobedientes. Empecemos con el versículo 17. Lo religioso deshonra a Dios.
He aquí tú, otra vez esa palabra, he aquí tú. Esa palabra también asoma en los versículos 1, el 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Es decir, el mensaje va centrado, va directo en una persona. Versículo 3 también vuelve a decirlo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas. Y lo vuelve a repetir en el versículo 5. Pero por tu dureza, vuelve a decir, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el 17 dice, he aquí tú tienes sobrenombre de judío. La palabra sobrenombre es la palabra epicateomai, que significa te declaras, es decir, tú tienes testimonio de ser judío. La palabra judío se le da, o es el nombre que se le da a los miembros de la tribu de Judá. Todos aquellos que eran de la tribu de Judá se les dice judíos. De hecho, Jesús, que proviene de lo que es de la línea de José, que fue su padre en la tierra, vemos cómo Jesús era de la tribu de Judá, por lo tanto era un judío. Pero lo religioso llevó a estas personas a tener una actitud de orgullo, sentirse superiores hacia los demás. Por eso el apóstol Pablo dirige su mensaje a los religiosos judíos y les muestra cuáles son los pecados, los cuales son culpables, a pesar de su confesión y de vanas pretensiones. Hermanos, la jactancia del hombre orgulloso es un peligro en esa persona. Vemos cómo el orgullo, que ahorita vamos a ver conforme vamos ahí versículo a versículo, cómo ese nombre de judíos que representa la tribu de Judá se volvió algo orgulloso. Y en la época de Jesús, los judíos se creían superiores a los que no eran judíos, que pues vienen siendo los gentiles. La jactancia del hombre orgulloso que se vanagloria en Dios y en su profesión externa es la raíz de la suma de la hipocresía. Vean el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. El orgullo espiritual es la más peligrosa de todas las clases de orgullo. Y con esa actitud, hermanos, de tener un orgullo espiritual, creernos mejor aún que nuestros hermanos, podemos deshonrar a Dios. Es una afrenta, es un insulto, algo grave. Y por lo tanto blasfemamos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos volvemos orgullosos espiritualmente. Con esta actitud podemos deshonrar a Dios, porque no vivimos conforme a lo que realmente creemos. No vivimos como verdaderos discípulos, no somos sal del mundo, no somos la luz del mundo. Aún diciendo que podemos decir que hicimos nuestra decisión o asistimos a una iglesia, pero con nuestra manera de vivir deshonramos a Dios. Podemos engañar a los hermanos muy fácilmente, pero a Dios nadie lo puede engañar. El vivir de una manera hipócrita produce una vida impía y hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Veamos estas distinciones y estas ventajas que tenían los judíos sobre los no judíos, es decir, sobre los gentiles. Versículo 17. He aquí tú tienes sobrenombre de judío, es decir, ser llamados judíos. Ellos se decían, yo soy judío, de una forma orgullosa. Ahora vemos en el cristianismo cómo hay muchas denominaciones y es cuando empieza el orgullo y el celo por tu denominación o tu creencia. Cuando delante de Dios, hermanos, el pueblo de Dios, el Señor conoce quiénes son su pueblo.
Por lo tanto, entra un orgullo espiritual en decir yo soy o bautista, o yo soy pentecostal, o yo soy presbiteriano, y tienen arraigado eso como que una etiqueta de decir yo soy o mi denominación es la más bíblica o la más cercana a la palabra de Dios. Pero eso entra lo que es el orgullo y podemos deshonrar a Dios. En el cielo sabemos que ahí no habrá nada de denominaciones, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón de aquellas personas que realmente lo honran, pero también conoce el corazón de aquellas personas que lo deshonran con el orgullo espiritual. Recordemos que Jesús fue de la tribu de Judá, pero nunca vimos a Jesús resaltar su linaje, por así decirlo, como algo orgulloso. Él mismo dijo, gloria de los hombres no recibo. De manera que Jesús tuvo una actitud de humildad. Y vemos también en Mateo capítulo 3 rápidamente cómo Juan el Bautista confrontó a los religiosos. Dejamos una marca en Romanos y vamos a buscar Mateo 3:1. Mateo 3:1. Ahorita vamos a escuchar a un predicador, a un profeta, un verdadero profeta llamado Juan, que después de leer su predicación, si él viviera en nuestros tiempos, yo creo que ninguna iglesia le abriría las puertas. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salían a Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Realmente tenía ese arrepentimiento genuino, veían su condición pecaminosa y se acercaban para ser bautizados, y en ese mismo instante ellos en voz alta podían confesar sus pecados sin pena. ¿Por qué? Porque realmente necesitaban el perdón de Dios. Al ver que muchos fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuál era el orgullo de estos fariseos y de estos saduceos? Decían, nosotros venimos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Y creían con que ser de un linaje, de un nombre, ellos ya tenían el favor de Dios. Pero vemos cómo Juan los confronta y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, cómo Juan el Bautista confronta lo religioso, lo ritual, los formulismos? Realmente los judíos, las personas que estaban ahí, venían y confesaban sus pecados. Pero estas personas, tanto los fariseos como los saduceos, creían en sí mismos y tenían en poco a las demás personas. Vemos entonces, la primera distintivo es que el ser llamados judíos, algo como que, y de hecho en el mundo en el que vivimos, en el tiempo, cuando escuchamos, esa persona es judía, no tenemos un respeto hacia ellos. Como decir, wow, un judío, y lo vemos ahí con su barba larga, vemos ahí a veces en las noticias el muro de los lamentos, y muchos que van a Jerusalén tienen un respeto de esas personas, ¿verdad? Pero sabemos que los fariseos, aún ellos oraban en las calles, pero nada más para ser vistos. Eso se llama el ser un religioso. Número 2,
Volviendo a Romanos capítulo 2, versículo 17. Sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley. Se apoyaban en la ley, se sienten muy seguros en la ley de Moisés. Por eso, cuando Jesús llega y empieza a hacer milagros, sanidades y a predicar el evangelio, ellos decían: nosotros somos de Moisés. Y se apoyaban en la ley. El apóstol Pablo reconoce la dependencia de las Escrituras. Los judíos poseen la palabra de Dios, su profesión de fe revelada y recopilada por medio de las Escrituras. Es un distintivo que tienen los judíos. Número 3, y te glorías en Dios, es decir, una relación especial con Dios. Están orgullosos de su Dios, se jactan de su relación con Dios, una relación estrecha. Éxodo 19:5, el Señor dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, le está hablando a los judíos, al pueblo escogido por Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vemos cómo ellos tenían ese privilegio de tener una relación estrecha con el Señor, pues la ley de Dios ellos la recibieron cuando Moisés fue al monte, estando 40 días con el Señor, pero cuando Él baja con las 2 tablas de la ley, el pueblo se había corrompido, cayendo en transgresión, en idolatría. Vemos, hermanos, cómo estos distintivos que tienen los judíos de tener una relación especial con Dios. Versículo 18. Y conoces su voluntad. Ellos conocen la voluntad de Dios. Creen saber lo que Dios quiere. Saben distinguir entre el bien y el mal. Las Escrituras se lo han revelado. Pueden entender el conjunto de valores claramente establecidos. Es un distintivo para los judíos. Relación especial con Dios, se apoyan en la ley, conocen la voluntad de Dios, pero ¿de qué sirve conocer la voluntad de Dios por las Escrituras si no lo hacemos? Entonces es cuando se vuelve algo religioso. Siguiente dice: instruido por la ley, apruebas lo mejor. Esta palabra instruido en el original es exartizo, que significa alguien que está completo y equipado. Alguien que va a instruir a una persona tiene que estar capacitado y equipado para poder realizar esa enseñanza a una persona o a varias personas. Los judíos eran capaces de enseñar a otros el camino del Señor. Esto nos muestra, hermanos, que ellos escudriñan las Escrituras. Los judíos escudriñan. Los niños más pequeños se tienen que aprender de memoria los 5 libros de la ley de Dios. El Pentateuco, desde muy pequeños son instruidos estos niños judíos. Pero escuche lo que dijo Jesús en Juan 5:37. Ustedes, le dice a los judíos, a los fariseos, a los que estaban oponiéndose a él, ustedes que estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que en ellas les da la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida eterna. Estaba escrito que el Padre enviaría al Mesías, al Salvador, pero los judíos, dice, no le creyeron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Son instruidos en la ley, son capaces de enseñar, pero ¿de qué nos sirve enseñar a una persona si lo que le enseñamos no lo ponemos en práctica? Repito, se vuelve religioso. Luego nos sigue diciendo en el 19, y confías en que eres guía de ciegos. Está hablando de una manera espiritual, la ceguera espiritual. Aquí el apóstol Pablo se ve reflejado
pues él fue miembro de la secta de los fariseos. Ahora como Pablo, ex miembro de la secta de los fariseos. Y él se ve reflejado, porque a pesar de que él fue instruido, como lo dijo en una de sus cartas, a los pies de Gamaliel, un hombre muy respetado en la comunidad judía, un doctor en la ley, y él fue el que instruyó a Saulo, que después se convirtió en Pablo. Pero vemos cómo Saulo, a pesar de que era fariseo, que decía conocer a Dios, realmente él confiaba en sí mismo y despreciaba a los demás. Que era él un religioso. Pero al tener un encuentro con Jesús, lo religioso, él lo dijo, en Filipenses él dijo que todo lo religioso, todo lo que había él logrado, lo tenía como basura para ganar a Cristo. Guía de ciegos. Él enseñar a una persona, pero no sirve de nada el que no se ponga en práctica. Y Jesús le dijo precisamente a los fariseos, ciegos, le dijo. Si ustedes están ciegos y quieren guiar a otros ciegos, un día van a caer. Y les dijo ciegos, insensatos, necios e hipócritas. Observen el versículo 19 a lo último. Luz de los que están en tinieblas, luz para los que andan en oscuridad. Decirle a los pecadores lo que tienen que hacer para ser salvos. Y la pregunta es, ¿crees que con el testimonio que estás dando puede ser luz para los que están en tinieblas? Esa es la pregunta. Y cada quien se responde y se examina. ¿Realmente con la vida que estoy llevando puedo ser luz para los que están alrededor que son tinieblas? ¿O realmente somos luz pero nos ponemos debajo de la mesa para no ser vistos y para que los demás también nos acepten? Pero eso se llama, hermanos, religioso. El ser religioso, y también se llama hipocresía. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, no andará confundido. Y cuando entra la luz, hablando espiritualmente en un lugar de tinieblas, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan. De manera que realmente estamos dando un buen testimonio. No necesariamente el decir yo soy cristiano, sino que con la actitud que tenemos en todo lugar donde fuéramos, tenemos que dar y demostrar que somos luz. Por lo tanto, ellos eran luz para los que andan en obscuridad. Versículo 20. Instructor de indoctos. ¿Qué significa esto? Instructor. Significa que enseña para equipar. ¿A quiénes? A los indoctos. Significa a los ignorantes, a los oyentes, a las personas simples. Pero luego sigue diciendo maestro de niños. Rápidamente nos viene a la mente la escuela dominical, ¿verdad? Donde están los maestros ahí dando la clase a los niños. Pero no se refiere a eso, hermanos. Significa a personas que son inmaduras. Puede llevar hasta 30 años en la misma iglesia, pero no ser maduro. Son llevados por todo viento de doctrina. Hoy están en una iglesia, se van a otra denominación, se van a otra y de último terminan en una iglesia tradicional. Inmadurez. Instructor, es decir, que enseña para equipar. Esas son las distinciones, como estamos viendo, que tienen los judíos. Maestro de niños. Hay personas que son, como lo dije, inconstantes. Pero cuando tenemos una fe firme en el Señor, podrán venir todo tiempo de doctrina, pero si no está en la palabra de Dios, no hay que hacer caso. Esa es una persona que está centrada en la palabra de Dios y por lo tanto podrá tener esa palabra para enseñar como si fuera un instructor, instruyendo, equipando a otras personas. Vemos, hermanos, también dice acerca de la ley, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tienes la ley, la regla del conocimiento y la verdad. Tenemos las escrituras, la regla de fe y de práctica.
nuestro manual que nos conduce según la voluntad de Dios. Esto es nuestro manual que nos va a guiar para llevar una vida recta delante del Señor. Son 10 distintivos que vimos, hermanos, pero vean lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 21. Como que empieza a mostrar lo que son las actitudes que tienen los judíos, el privilegio que ellos tienen de tener una relación íntima con el Señor, de apoyarse en la ley, de ser llamados judíos, de ser guía de ciegos, luz que andan en la oscuridad, instructor, maestro de niños, tienen la ley, la regla del conocimiento de la verdad. Pero el versículo 21, Pablo vuelve a ir directamente a esas personas. Versículo 21, vuelve a decir, tú, otra vez esa palabra. No le decimos a una persona, tú, rápidamente vemos su cara de decir, ¿qué pasa? Él dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Siendo un instructor, el que equipa, un maestro, guía de ciegos, luz que están en tinieblas, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, ¿no practicas lo que enseñas? Y uno puede decir, esta palabra es solamente para los que están detrás del púlpito. Y ciertamente es una exhortación muy fuerte para los que se ponen detrás del púlpito para enseñar, porque el de estar aquí es una gran responsabilidad. Y también, hermanos, es un gran peligro. Por eso en Santiago 3:1 dice, no todos deben enseñar en la iglesia, porque los que enseñamos, ahí el apóstol Santiago se incluye también a sí mismo, seremos juzgados de una manera más estricta. Y es una gran responsabilidad el tener las escrituras, el abrirlas y el enseñar, pero no solamente el enseñar, sino poner en práctica. Puede ser un predicador muy famoso, puede tener una iglesia de 5,000, 10,000 personas. Puede ser que las personas que estén sentadas en ese lugar sientan bonito y lloren y digan, me gusta cómo predica ese hombre, y sea muy popular y muchos seguidores en internet, pero si no pone en práctica lo que enseña, bíblicamente es un religioso. Y con eso deshonra a Dios. No solamente esta exhortación que dice el apóstol Pablo, ¿no te enseñas a ti mismo? Bíblicamente los padres deben de enseñar a los hijos, pero ¿de qué sirve que el padre o la madre que instruyen a sus hijos, ellos no ponen en práctica lo que enseñan? Vemos cómo el hombre, el padre de familia, tiene que enseñar a su esposa, pero de nada sirve si el hombre, la cabeza del hogar, no pone en práctica. También nos habla que las mujeres deben de enseñar a las mujeres que son jóvenes, que están empezando todavía su matrimonio. Pero de nada sirve que una mujer se acerque y te empiece a enseñar si ella no pone en práctica lo que está enseñando. Por eso dice esa pregunta. No te enseñas a ti mismo, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y ahí mete lo que es la ley de Dios, el 8º mandamiento. Tú que predicas, tú que enseñas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Repito, 8º mandamiento, no robarás. ¿De qué sirve el padre de familia que le diga a su hijo, hijo, cuando vayas a la escuela o a otro lugar, a alguna casa, no agarres cosas que no son tuyas? ¿De qué sirve instruir a ese niño si el padre de familia en su trabajo hurta? De nada le sirve. Por eso dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y luego mete el 9º mandamiento. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Es decir, y como dijo Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Los jóvenes aparentemente quedan exentos porque no están casados.
Pero Jesús dijo, cualquier persona que mira a otra persona con deseo, con pensamientos sucios y con el corazón lleno de deseo, ha adulterado en su corazón. Sabemos, hermanos, que no podemos engañar a Dios. De la misma manera que nadie puede escapar al justo juicio de Dios, nadie puede escapar de que Dios vea tus pensamientos. Toda persona casada debe ser fiel en el matrimonio, pero tú eres infiel. Eso se vuelve algo religioso y también, por supuesto, que es pecado delante de Dios. Y luego nos muestra otro mandamiento. Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Tú que condenas la idolatría. Hay muchos, incluso cristianos, que la condenan de una manera pero fuerte, que idólatras, y ven las imágenes y se enfurecen y casi quieren romper esas imágenes. Pero dice, tú que condenas la idolatría, pero usas objetos robados de los templos paganos. La palabra sacrilegio, que significa profanar, apropiarse. Profanar significa tratar algo sagrado sin el debido respeto. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Éfeso, veía cómo la gente estaba entregada a la idolatría. Él no rompió ninguna imagen, él no los insultó, él no los agredió. Dice la palabra que él se enardecía por dentro. Él decía, esto no puede ser, pero era por dentro en él. Y cómo obró el Señor en él, el Espíritu Santo empezó a obrar en él y empezó a predicarles con amor y con misericordia. Porque ellos tenían un altar que decía al Dios no conocido, pero ellos lo adoraban. Pero dice Pablo, a ese Dios no conocido es el que yo predico. Y entonces dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. El sacrilegio es profanar, apropiarse, tratar algo sagrado para esa persona sin el debido respeto. Versículo 23 nos sigue diciendo, tú, otra vez esa palabra, hermanos, es directo. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Todo cristiano genuino, todo cristiano nacido de nuevo debe conocer los 10 mandamientos. ¿Lo conoces? Todos lo conocemos. Ahora, ¿quién lo pone en práctica? ¿Quién lo obedece? Te sientes orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios quebrantándola. Una persona puede saber mucho de la Biblia, hermanos. Hay personas que se la saben de memoria. Se la saben de memoria. Puede saber la Biblia de memoria, los versículos, pero ¿de qué sirve si desobedecemos la palabra de Dios? Al quebrantar la ley. Versículo 24. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice. Por causa de vosotros. No es extraño que las escrituras digan, los no judíos, o sea, los gentiles, blasfeman el nombre de Dios todo el tiempo a causa de ustedes, y con eso deshonran a Dios. La palabra blasfemar, hermanos, significa injuria, difamación. Esa palabra siempre la hemos escuchado, ¿verdad? Cuando ven algo o alguna actitud negativa de los que se dicen cristianos, los que no son cristianos dicen, y se dice cristiano. Mira lo que está haciendo. Y se dice cristiano, es decir, no lo dicen realmente así, pero en el sentido es, dicen conocer a Dios. Todos los días que hay reunión, ahí se van y dicen, pero mira cómo está viviendo. Eso es deshonrar a Dios. Por lo tanto, el nombre del Señor es pisoteado cada vez que tú lo deshonras con una vida que no le agrada, haciendo esa infracción y quebrantando la ley. Y a continuación nos muestra que no obtenemos el favor de Dios
por herencia, ni por seguir rituales. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley, pero si no la obedeces, no significa nada. Incluso los gentiles que son incircuncisos pueden ser mejor que tú. Pablo le está hablando a los judíos. Es decir, los judíos religiosos ponían su confianza y se justificaban en la circuncisión, que era una señal, que eran especial, un pueblo especial para Dios. Pablo exhorta a los lectores que la circuncisión se trataba de una señal externa, que pretendía reflejar el compromiso interno con Dios. Pero hay personas hoy en día que dicen, yo hice mi decisión, la persona que me habló me dijo, tú ya eres salvo, por lo tanto, pues yo puedo vivir mi vida normal, porque ya hice mi decisión, oré y lloré ese día, me tiré de rodillas. Pero todo eso fue religioso. ¿Por qué? Porque la vida sigue siendo la misma, una vida de pecado. Aquí nos muestra que nadie es bastante bueno para ganarse la salvación. De hecho, hermanos, nadie puede ganarse la salvación. Si fuera por obras, ¿quién podría ganarse la salvación? Ninguno podría levantar su mano y decir yo, porque todos somos pecadores. Versículo 26, sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida en incircuncisión como incircuncisión. Si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considera su propio pueblo? La gracia de Dios, sabemos, hermanos, que se extendió también a los gentiles. Aquí está diciendo, hay gentiles que son obedientes a la ley, mientras que ustedes no la obedecen. Se sienten orgullosos por ser judíos, pero con su forma de vivir, su forma religiosa, deshonran a Dios. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. De hecho, los gentiles incircuncisos que obedecen la ley, te condenan a ustedes, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. ¿Dónde queda el orgullo judío? Primero de Samuel 15:22, el Señor dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor está diciendo, ciertamente para mí es el obedecer, que ustedes me obedezcan y que presten atención. Y eso es suficiente, es más que ofrecer sacrificios y la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Tus ofrendas, los sacrificios, o que oigas su voz, que vengas a Él en sumisión, y todo eso, hermanos, es mejor que un sacrificio o un holocausto. Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pues no es judío solamente por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Recuerden que la ley decía que los niños a partir del 8º día tenían que ser circuncidados. Versículo 29 dice Pablo, sino que es judío el que lo es en su interior. No, un verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto. Ahí está la actitud y la diferencia entre alguien religioso y alguien que realmente tiene un corazón que le agrada a Dios. Un corazón recto ante los ojos de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Y no es en el obedecer la letra de la ley, sino que tiene un corazón cambiado, un corazón regenerado por el Espíritu de Dios. Una persona que ha sido transformada
tiene la aprobación de Dios, no importa que no la tenga de los hombres. Vemos, hermanos, cómo lo religioso que tenían los judíos, también una persona que se dice creer en Dios. Por eso al principio les dije, este es un mensaje no para ateos, no para los que odian a Dios, no para los que son de mente depravada, que cambian ahí lo que es la creación de Dios, la naturaleza del hombre, sino realmente es directo a aquellas personas que dicen creer en Dios, pero realmente son religiosos. Solamente un corazón regenerado lleva a la persona a caminar en justicia y con rectitud de corazón. Y todo esto, hermanos, destruye por completo lo religioso. Mis hermanos, oremos para que seamos verdaderos cristianos, no en lo exterior, sino en lo interior, en el corazón. No por decir soy cristiano ya lo eres, eso se ve con los frutos. Recuerden a Juan el Bautista cuando veía a los religiosos, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, demuestren esas evidencias que realmente Dios ha cambiado sus corazones y han dejado lo religioso. Los verdaderos cristianos, a pesar de que no somos perfectos, buscamos agradar a Dios, no para ganarnos el favor de Dios, sino como el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando estén en angustia, dice el Señor, en prueba, genuinamente me invocarán. Y Dios ha prometido librarnos, de tal manera que vamos a venir con una actitud de adoración, honrando su nombre. Vivamos, hermanos, el Evangelio, haciendo y dando frutos dignos de arrepentimiento. Y no digas, yo hice mi decisión tal día, me dijeron que yo era salvo y que podía vivir mi vida tranquila, total, Dios ya me ha salvado. Y cuando yo muera, no importa lo que yo haga, estaré en el cielo. Eso es algo que una persona religiosa piensa. Hermanos, examinemos nuestra vida. ¿Vivimos una religión o realmente vivimos un cristianismo genuino, verdaderos discípulos de Jesús? En obediencia, agradando a Dios. Ciertamente no somos perfectos y a los ojos de los demás, aún de los no creyentes, no lo somos. Pero a los ojos del Señor, Él nos hace perfectos, libres de culpa por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hombres que son especial tesoro para el Señor, libres de culpa. Pero hermanos, en aquel día, en el día del juicio, en el justo juicio de Dios, habrán personas que fueron religiosas toda su vida, aún cargando su Biblia. Y esos religiosos en el día del juicio dirán, Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre sacamos fuera a los demonios. Y entonces el Señor les dirá a aquellos religiosos, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, lo religioso deshonra a Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra que nos ha confortado, pero también, oh Dios, nos ha mostrado, Padre, que somos pecadores. Nos ha mostrado, Dios, que todo lo religioso, lo ritual, las supersticiones te deshonra, oh Dios. Nos has mostrado, Padre, con tu palabra, que sin ti no somos nada, Señor, y que no debemos de sentirnos orgullosos de absolutamente nada, sino debemos de tener una actitud de humillación, sabiendo que si nos has salvado y rescatado es por tu gracia, que tú sabías que nunca te íbamos a escoger. Ayúdanos, Señor, a todos los que están escuchando, Padre, que dicen ser cristianos, que dicen conocerte, quizás que dicen leer tu palabra o también orar, pero lamentablemente muchos lo tienen como algo religioso.
Piensan en que solo ir un día a la iglesia ya cumplieron contigo. Pero al salir de ese lugar viven una vida que a ti te desagrada, Padre. Es tu palabra, oh Dios, que nos corrige. Y es tiempo, Dios, de hacer un alto en nuestra vida, Padre. Pues sabemos que el juicio vendrá. No podemos engañarte, Señor. No podemos huir de tu justo juicio. Pero en aquel día habrá muchos religiosos. Habrán muchas personas, oh Dios, que en su vida en la tierra incluso predicaron, incluso hablaron de ti. Pero ellos eran religiosos porque ellos enseñaban y predicaban y no lo ponían en práctica. Señor, ayúdanos, pues somos débiles. Corrígenos, Señor. Disciplínanos, Padre. Porque necesitamos, oh Dios, de ti y de tu perdón. Cada vez más nos acercamos al fin de todo lo que vemos, Padre. Y tu Hijo Cristo Jesús está a punto, está cada vez más cerca. Pero Él vendrá como juez para juzgar a vivos y a muertos. No va a impresionarte, oh Dios, nuestra manera de vivir, si leemos o no leemos tu palabra, si realmente oramos, si asistimos. Tú miras el corazón de las personas, oh Dios, que realmente te buscan, que quieren obedecerte, que van a prestar oído a tu palabra, Señor. Y en aquel día usted no les dirá, nunca os conocí, sino que realmente dirán, a ustedes los he conocido. Es decir, hemos tenido una relación experimental, y es una relación experimental de día a día. No somos perfectos, Señor, lo sabemos, Padre. Pero delante de ti, Cristo Jesús nos ha hecho libres, perfectos y sin culpa, por creer en tu Hijo Cristo Jesús. Que demos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que dejemos lo religioso, los rituales, Señor, las costumbres, Padre, que aún dentro de la iglesia cristiana pueda haber. Y ahora, oh Dios, dentro de la iglesia, dentro de este mundo, hay dos clases de personas: los religiosos y los que realmente van a prestar oído a tu palabra y van a poner en práctica lo que han escuchado. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
cadenas.